Dios les bendiga a todos en esta linda noche. Traté por todos los medios de poder subir el video a través de YouTube y de Facebook, pero no lo logramos. Entonces vamos a grabarlo y luego lo subimos, ¿verdad?, a las redes sociales para que usted pueda verlo en el tiempo que usted guste verlo. Lo importante es que podamos verlo y que podamos estudiar juntos. Lamentablemente la tecnología no nos ha ayudado en esta noche, pero no vamos a parar por eso y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, en esta noche quiero dejarles saber, cuando usted esté viendo el video, si es de día o es de noche, que la intención era el tener todos el estudio bíblico a las 7 de la noche, pero lamentablemente no se nos dio la oportunidad. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a comenzar esta corta plática con una oración al Señor. Así que si usted me acompaña en el lugar donde se encuentra, puede cerrar sus ojos y me acompaña en una pequeña oración. Eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad y por el privilegio que me das de poder llegar hasta donde mis hermanos se encuentran en esta hora para poder platicar un poco de tu palabra. Queremos pedir tu guianza, queremos pedir tu sabiduría, queremos pedir tu dirección para que en esta noche lo que vayamos a hablar no sea opinión mía, no sea ideología de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos y que seamos simplemente un canal a través del cual tú puedas comunicarte con tu pueblo, traer verdades, revelar verdades y que podamos, Señor, tomarlas para poder ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Nos ponemos en tus manos y como siempre por adelantado te damos a ti la gloria, la honra, pues solamente tú la mereces. Nosotros somos simplemente siervos y estamos haciendo lo que debíamos hacer. Ven, empecemos porque ya el tiempo avanza y queremos que usted tenga la oportunidad de poder estudiar la palabra juntamente con nosotros. En esta noche yo quisiera hablar un poquito sobre los que quieren ser líderes. Personas que están sirviendo en la congregación y que aspiran a algún día llegar a tener una posición, algún ministerio, liderar algún ministerio, o que quieren en realidad tal vez pastorear. No sé en qué capacidad la persona quiera servir al Señor, pero para poder servir al Señor todos tenemos que caminar por una senda que a muchos no nos gusta caminar. Muchos quieren ser líderes de la noche a la mañana, quieren empezar barriendo, limpiando el templo y ya mañana quieren ser, ¿verdad?, evangelistas internacionales. Quieren ser evangelistas internacionales y quieren estar en posiciones de autoridad o quieren estar en posiciones de liderazgo sin haber pasado por el proceso. Todos los que servimos al Señor somos pasados por un proceso. Todos los que estamos hoy en posición de autoridad, un día estuvimos sirviendo, un día estuvimos bajo la tutela, estuvimos bajo la dirección de alguien. Y Dios puede levantar a un hombre de un día para otro. Pero en la mayoría de los casos, Dios nos permite pasar por el proceso y Dios nos permite entrar en la escuela, si pudiéramos llamarla, del Espíritu Santo, en la escuela del quebrantamiento, la escuela de la experiencia, que es la que nos ayuda a desarrollar el carácter, nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo para cuando estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Entienda esto. Cuando yo soy guiado por el Espíritu, cuando yo soy guiado por Dios a un lugar, a una congregación, a un ministerio, y yo sé que Dios me posicionó en esa casa, en ese ministerio, bajo el liderazgo de ese pastor, de ese siervo, de esa sierva. Y yo estoy seguro, 100% seguro, que ahí es donde yo tengo que estar, que es la voluntad perfecta de Dios, que yo esté ahí. Ahí yo debo servir, ahí yo debo brillar, ahí yo debo hacer lo que Dios demande de mí. ¿Cómo Dios lo va a demandar? Dios lo va a demandar a través de
los líderes que pone en la congregación, a través de las autoridades delegadas por Dios en esa congregación. Entonces, en esta noche vamos a considerar la vida de Josué. Pensaba manejarla a través de la persona de Moisés y pudiéramos hacerlo a través de la persona de Moisés, pero creo que el mejor ejemplo es Josué, y mientras movíamos y preparábamos todo, sentí la dirección del Señor de hacerlo de esta manera. La mayoría conocen a Josué, y la mayoría conocen a Josué porque conocen los pasajes del libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 9, Josué capítulo 1, versículo 7, pasajes que son muy favoritos de muchos cristianos, de muchas personas que son temerosos de Dios y que aman la palabra y que quieren, ¿verdad?, recibir lo que Josué recibió. Por ejemplo, Josué 1.7. Josué 1.7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Unas promesas bonitas en ese versículo si nosotros hacemos, ¿verdad?, lo que la ley dice. Y en el caso de Josué, si él hacía lo que su líder le decía que hiciera. El versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Quién no quiere a Dios acompañándolo? Todos queremos a Dios acompañándolo. Entonces, muchas personas conocen de Josué esos versículos, ¿verdad? O conocen el versículo del capítulo, creo que es el capítulo 24, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Son muy pocas las cosas que conocemos de Josué, pero si quisiéramos conocer un poco más a profundidad a Josué, tendríamos que irnos entonces al libro de Éxodo y comenzar en el capítulo 17, porque Josué aparece en la escena en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Una vez el pueblo sale de Egipto y van camino a la tierra prometida, y después, ¿verdad?, de pasar por la experiencia de las aguas amargas de Mara, después de comenzar a comer el maná, después de recibir o tomar agua de la peña o de la roca, encontramos que Israel, los judíos, se van a enfrentar a su primer enemigo. El primer enemigo que ellos enfrentan en el desierto es el pueblo de Amalek, los amalecitas. Y Dios le dice a Moisés que, aleluya, pelee con esta gente y que los acabe por completo. Y Moisés, dice la palabra en el versículo 9 del capítulo 17, que él le dijo a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Oiga esto: Moisés le dice a Josué: escógenos hombres que vayan a pelear. El versículo 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Entonces vemos que lo primero que debemos aprender de la persona de Josué es que Josué era un servidor que escuchaba lo que su líder le pedía. Voy a usar la expresión pedir, no voy a usar la expresión ordenar, no voy a usar la expresión demandar, porque hay muchos líderes hoy que demandan, exigen, en cierta manera fuerzan, manipulan a las personas para que hagan algo. Nosotros no estamos en la posición de autoridad para aprovecharnos de la gente, no estamos en la posición de autoridad para abusar a la gente. Nosotros estamos en la posición de autoridad porque Dios nos ha permitido ese privilegio para que podamos nosotros, número uno, ser ejemplo. Ser ejemplo. Y número dos, para que podamos motivar a las personas a hacer el trabajo, a hacer la obra del ministerio. En muchos lugares, en muchas congregaciones, se cree que porque al pastor se le paga un salario, por lo tanto el pastor debe hacerlo todo. No, el pastor no debe hacerlo todo. El pastor está ahí, ¿verdad?, para motivar, para organizar, para empujar a los miembros del cuerpo, a todos unidos, llevar a cabo la obra del ministerio. Porque si el pastor lo fuese a hacer todo, el pastor se acababa, el pastor se moría. Yo siempre he dicho que los latinos matamos a nuestros pastores, porque en las iglesias latinas el pastor es plomero, el pastor es pintor, el pastor es mecánico, el pastor es de todo, el mil usos es el pastor, ¿ok?
pero eso usted no lo ve casi nunca en las congregaciones anglosajonas, usted no lo ve en las congregaciones de afroamericanos, pero no sé por qué razón el latino tiende a tener la mentalidad de que el pastor tiene que hacerlo todo y que el pastor debe involucrarse en todas las cosas. Encontramos aquí a Moisés, el líder escogido por Dios, el hombre con el llamado directo de Dios, porque Dios llamó a Moisés en el monte a través de la zarza y lo envió a Egipto para sacar al pueblo. Moisés tenía el llamado directo de parte de Dios. Josué ahora es elegido por Moisés. Pues es posible que Josué se sobresalía en el pueblo. Tenía unas características de guerrero, tenía experiencias en la batalla, no sé, que le llamó la atención a Moisés, y Moisés, cuando llegó la hora de enfrentar al primer enemigo, determinó que Josué era el candidato escogido o preciso para llevar a cabo esa tarea. Entonces le da la encomienda a Josué. Josué escoge a la gente y Josué dice en el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Encontramos que Josué, ¿verdad?, peleó la batalla. Mientras Josué estaba en el campo peleando la batalla, Moisés está en el monte con Aarón y con Hur. Y la historia dice que mientras Moisés tenía sus manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. Cuando las manos de Moisés bajaban, el pueblo perdía la batalla. O sea, Moisés tenía a Josué en el campo, pero también Moisés tenía a Aarón y a Hur, que estaban sosteniendo sus manos para que el pueblo ganase la batalla. Hay personas que están ahí para ayudar al líder, para que la visión del líder, para que los planes, para que las visiones, los propósitos, los proyectos que ese líder tiene se pueda llevar a cabo. Hay unos que están más cercanos al líder, hay otros que están más allá, que están envueltos en el día a día, están envueltos en el trabajo, pudiéramos decir la expresión, en el trabajo sucio, ensuciándose las manos, haciendo el trabajo difícil. ¿Okay? Pero todo eso es parte de un equipo que Dios ha escogido para que el Evangelio de Jesucristo, porque lo principal, lo primordial en nuestra iglesia, en las iglesias de nuestra comunidad y en las iglesias del mundo entero, lo primordial debe ser la predicación del Evangelio. No es edificar grandes catedrales, no es edificar grandes edificios, no es acumular dinero en el banco, no es mil cosas que puedan salir. La misión principal del creyente, de la iglesia de Cristo, es predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que encontramos entonces a Josué peleando contra, aleluya, el pueblo de Amalek. Y no solamente peleando, sino también venciendo a los amalecitas. Encontramos a Josué destruyendo, amén, al enemigo, y Dios le dio la victoria a Israel a través de la dirección de este joven llamado Josué. Si nos vamos al capítulo 24 y el versículo 13 del mismo libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 13 del libro de Éxodo, encontramos a Dios diciéndole a Moisés que suba con los ancianos al monte Sinaí. Y en el versículo 13 dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Aquí encontramos ahora a Josué en una capacidad diferente. Hace un rato lo miramos como el guerrero. Hace un rato lo miramos, ¿verdad?, como el hombre que está en el campo de batalla, peleando la guerra, haciendo el trabajo difícil de destruir al enemigo, ¿verdad? Pero entonces ahora lo encontramos aquí en este capítulo 24, que se le llama el servidor, aleluya, de Moisés. ¿Qué significa eso de que era el servidor de Moisés? Bueno, significa que Josué era el que estaba mano a mano con Moisés, le estaba asistiendo, le estaba ayudando y le servía. La palabra servicio en el Antiguo Testamento tal vez no tiene mucha, no voy a decir la palabra relevancia, para muchos no es muy conocida. Es más conocida en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se habla de los diáconos. En el Nuevo Testamento se habla, ¿verdad?, de
aleluya, los hombres que fueron escogidos por los apóstoles para servir en las mesas y para servir al pueblo. Entonces, vemos que la palabra diaconía, la palabra de servicio, de servir, y tiene que ver con servir a otros, tiene que ver con asistir a otras personas. Déjeme buscar en el Antiguo Testamento, ahí estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, y en el versículo 13, para ver cuál es la palabra en el hebreo que se utiliza ahí para servidor. La palabra para servidor en ese pasaje, ¿ok? Es, aleluya, la palabra sarat. La palabra sarat. Y le llama en inglés, dice his minister. Moisés se levantó y su ministro. ¿Okay? Es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para diáconos y para diaconía. En hebreo es la palabra sarat. ¿Okay? Sarat. Y significa, le digo rápidamente qué significa la palabra sarat. ¿Okay? Es la raíz primitiva para atender como un servidor, como un adorador, figurativamente de contribuir, ministrar o servir. O sea que la palabra en el hebreo y en el griego tiene el mismo significado. Entonces Josué no solamente era el guerrero, sino que Josué también era el servidor de, aleluya, Moisés, del siervo de Dios Moisés. Es significativo esto porque siempre en todas las organizaciones, en todas las iglesias, en todos los ministerios, siempre hay personas que están más cercanos al líder y que están dispuestos a cualquier hora del día, no importa lo que haya que hacer, están dispuestos para servir. Son gente que tienen corazón y tienen el don de servicio. Hay muchas personas que se acercan a los líderes con la intención de congraciarse con ellos, con la intención de ganarse el favor de ellos para que cuando haya la necesidad de llenar una vacante en una posición en algún ministerio, se considere a esas personas. Yo tengo un trasfondo militar y en el ejército usted sube en rango, ¿verdad? Dependiendo de la rama en que usted trabaje, basado en experiencia, basado en una puntuación, basado en su esfuerzo, basado en su deseo de obtener el próximo rango. La iglesia no es así. La iglesia no es así. En la iglesia muchas personas piensan, bueno, yo me convertí, voy a servir, voy a limpiar el templo, después el pastor me ve limpiando el templo y ve que es un buen trabajo, me va a poner de ujier, después de ujier, entonces voy a ser diácono, después de diácono es probable que me hagan copastor y luego seré también, un día seré pastor o quiero ser pastor. En la iglesia no es así. Es probable que en la iglesia en la que usted se congrega, en la iglesia en la que usted asiste, o en la iglesia en la que usted piensa congregarse, ¿verdad? Alguien llegue y esté cierto tiempo y nunca ha servido en una posición, ¿verdad? Como la que hemos mencionado, de ujier, de limpiar el templo, de chofer del autobús, no sé, y que Dios dirija al siervo o Dios dirija a la sierva, al líder, el pastor de la iglesia, a poner a esa persona en un ministerio, porque Dios le ha mostrado al líder que esa persona es la capacitada, es la persona correcta para llenar ese ministerio. Y yo creo que esa es la mejor forma de funcionar, porque cuando lo hacemos simplemente porque es que el hermano fulanito me ayuda, el hermano fulanito se esfuerza, el hermano fulanito está todo el tiempo ahí, está dispuesto, y lo ponemos en una área que no es el área donde tiene su llamado, lo ponemos en un área donde no es el área donde Dios quiere tenerlo. Digamos que el hermano Dios lo ha llamado a ser pie y lo queremos poner a ser ojo, entonces nunca va a funcionar en la forma correcta, porque para ser ojo hay que tener visión, hay que tener buena vista, hay que tener buena percepción. Y si la persona ha sido llamada para ser pie, ha sido llamada para caminar, y la ponemos en la posición de ojo, de ver, va a ser un ojo ciego, va a ser un ojo que no funciona. Va a estar en la condición de mi ojo izquierdo, está aquí, está en mi rostro, está ahí, está abierto, usted lo ve, se mueve, tiene un poco de visión, pero no tiene la visión entera. Así sería poner una persona
en una posición en la cual Dios no lo ha llamado. Dice la palabra que Dios pone en el cuerpo como Él quiere. Dios pone en el cuerpo según su agrado, para su placer. Entonces, no debemos de nosotros de seguir el sistema del mundo para funcionar dentro de la iglesia. Josué, encontramos que pasó de guerrero a servidor. ¿En qué forma Josué servía a Moisés? La Biblia no nos dice, pero la definición de la palabra en el hebreo significa un servidor, uno que sirve, uno que asiste. Entonces, Josué estaba ahí para asistir al siervo de Dios. Josué estaba ahí para que lo que Moisés necesitase, Josué estaba ahí. Hoy se habla mucho del escudero. Y en muchas iglesias a el escudero se le utiliza... Perdonen a Siri, que está muy entretenida hoy. Déjenme ponerlo por acá. En muchas iglesias, el escudero es una persona en la que el líder simplemente abusa de la persona. Y la persona con buen deseo, con buen sentimiento, con buena intención, está sirviendo a ese hombre, sirviendo a esa congregación. Y lamentablemente se abusa. La experiencia nos enseña, hemos visto con nuestros propios ojos cómo personas han sido heridas en congregaciones porque se les hizo el asistente de la pastora, al asistente del pastor o qué sé yo, cualquier una posición, y simplemente a esa persona se le ha exprimido, se le ha sacado el jugo, se ha aprovechado de la bondad y del deseo de servir de esa persona en una forma incorrecta. Eso no debe ocurrir en la iglesia del Señor. En la iglesia debemos estar para edificarnos. En la iglesia debemos estar para levantarnos y no para pisotearnos, sino para aprovecharnos los unos de los otros. Josué pasó de guerrero a servidor. Si nos vamos al capítulo 33 del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 33, vamos a encontrar a este Josué servidor. Vamos a encontrar a ese Josué guerrero con experiencia en la guerra, a ese Josué con experiencia en el servicio, ayudando al siervo Moisés. Lo encontramos entonces cuando Moisés, ¿verdad?, le dice al Señor que si tú no vas a ir conmigo, si tu presencia no va conmigo, no iré. Bueno, encontramos a Moisés, ¿verdad?, que le dice en el versículo 11 que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés hablaba con Dios cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Dice, y él, Moisés, volvía al campamento. Pero el joven Josué, oiga esto, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, su ayudante, su ministro, ¿ok?, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Esto es interesante y esto es muy importante. Porque cuando Moisés iba al tabernáculo a hablar con Dios, y Moisés hablaba con Dios cara a cara, dice que una vez Moisés terminaba de hablar con Dios, Moisés se regresaba al campamento. Pero el joven Josué, dice, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces encontramos a Josué, el guerrero, encontramos a Josué, el servidor, encontramos que ese Josué ahora, aleluya, también se convierte en una persona que ama la presencia de Dios. Encontramos a ese joven, ¿ok?, que no se aparta del tabernáculo, del lugar donde Dios se manifiesta. Y qué bonito es que hayan personas que amen a Dios de tal manera que estén dispuestos a ir a la guerra por Él, que estén dispuestos a ir a la guerra por su pueblo, que estén dispuestos a servir a los líderes, que estén dispuestos a ministrar a las necesidades de sus líderes, pero que también sean hombres y sean mujeres que amen el estar en la casa de Dios, que amen estar en el tabernáculo de Jehová. El salmista David decía que era mejor un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos, que él se alegraba con los que decían a la casa de Jehová iremos. David decía que su carne anhelaba la casa, los atrios de Jehová.
David decía, aún la golondrina haya lugar donde poner sus polluelos, junto a tus altares. David amaba la presencia de Dios de tal manera que cuando trajo el arca de allá de la tierra de los filisteos y de casa de Obed-edom, él le hizo un tabernáculo, hizo una tienda y lo tenía cerca de su casa y podía él entrar a la presencia de Dios continuamente. Josué no se apartaba del tabernáculo. Qué importante es que hoy haya personas, qué importante es que hoy hayan personas que amen la presencia del Señor y que no quieran apartarse de su tabernáculo, que no quieran apartarse del lugar donde Él se manifiesta, que no quieran apartarse del lugar donde Dios se revela, donde Dios está. Porque sabemos que donde Dios está, la cosa está buena. Sabemos que donde Dios está hay milagros, hay prodigios, hay señales, cosas grandes ocurren donde Dios se manifiesta. Y yo quisiera que usted viera cómo es que Dios trabaja. Y vemos una progresión en la persona de Josué. De guerrero, ahora lo vemos convertido en un adorador, pudiéramos decir. Aunque no nos dice qué hacía en el tabernáculo, pero qué podía hacer en el tabernáculo. Debía estar ahí para adorar, debía estar ahí para también servir al Señor en la forma en que Él pudiera estar en el tabernáculo. Y encontramos que Dios, aleluya, a ese Josué que amó a su líder, a ese Josué que sirvió a Dios en la guerra, a ese Josué que ama su presencia, Dios cuando llega la necesidad de encontrar un suplente, si pudiéramos usar la palabra, un sustituto para la persona de Moisés, encontramos que Dios le dice a Moisés que ponga sus manos sobre el joven Josué, porque Josué va a tomar su posición. Si no me equivoco, es el capítulo 28 del libro de Números. Si no me equivoco, de buscar aquí la referencia. Creo que es Números 28. Okay, donde encontramos, aleluya, esa historia. Déjeme ver. Vamos a rapidito. Le digo, esto me llegó ahí a última hora. En el capítulo 27, capítulo 27 del libro de Números. Dice la palabra, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Recuerde que Moisés por desobedecer o Moisés por golpear la peña 2 veces, en vez de hablarle, Dios no lo dejó entrar a la tierra. Entonces Dios le dice, sube a este monte, te voy a mostrar la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los ejércitos o de los espíritus de toda carne a un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Mire la preocupación de Moisés. Ahora que Dios le dice, tú no vas a entrar a la tierra. Tú vas a ser reunido con tus padres, tú vas a morir, no vas a entrar por tu desobediencia, por tu rebeldía en el asunto de las aguas en el desierto de Sin. Moisés, su preocupación es que Dios se provea de un hombre, Dios se provea de un varón, Dios se provea de un líder, óigame, que sea puesto sobre la congregación para que salga delante de ellos, para que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como una oveja sin pastor. Moisés muestra un amor intenso por el pueblo. Moisés muestra una entrega total por este pueblo tan rebelde, tan difícil. Él no quiere irse sin saber que Dios ya tiene a alguien que va a tomar su lugar. Y mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 27 del libro de Números. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación,
y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. En muchos lugares pudieran utilizar esa expresión, pon tu dignidad, como darle una impartición de tu espíritu. He escuchado muchas personas utilizar esa expresión. Aquí no dice impartirle de tu espíritu, aquí dice ponte tu dignidad. Vamos a ver qué es lo que significa esa palabra dignidad, ¿verdad? En el original, Números capítulo 27 y versículo, 18. Versículo 20. Sea paciente conmigo. Esto se supone que es un estudio. El problema es que usted no puede interactuar conmigo. Usted solamente me está escuchando a mí. Versículo 20. Pondrás tu dignidad. Y pondrás tu dignidad. Pondrás tu honor. Es la palabra. En el hebreo es la palabra od. La palabra od. Y la palabra od significa aquí esplendor, majestad, vigor. Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés, pon tus manos, ¿okay?, sobre el muchacho delante de la congregación. ¿Okay? Tú los llamas, lo pones delante de la congregación, tú pones tus manos sobre de él, estará delante del sacerdote, estará delante de la congregación y vas a poner de tu dignidad sobre él. En cierta manera lo que Dios le está diciendo a Moisés, tú vas a poner, al ponerlo delante de la congregación y al tú hacer la presentación pública, tú estás dándole de tu honor, tú estás aprobando, ¿okay?, del intercambio. Tú estás tomando la batuta y se la estás entregando a Josué. El pueblo está viendo que tú estás físicamente poniendo tu mano sobre de él, tú estás dando la aprobación. Y como tú eres un hombre que hablas con Dios cara a cara, el pueblo va a entender que tú estás siendo dirigido por Dios para hacer eso. Muchas personas que son puestas en posiciones de autoridad y nunca se hace públicamente. Personas que son, pues, se le dan puestos de autoridad, puestos de honor en la congregación, en la organización, y se hace en secreto. Personas, óigame, que muchos líderes simplemente los ponen en posiciones simplemente porque son los más que dan en la congregación. Así no debe ser. Debe ser porque la persona tiene un espíritu. Dice aquí que Josué fue escogido porque el varón en el cual hay espíritu, o sea, Dios reconocía que el espíritu de Dios estaba sobre Josué. La palabra espíritu es la palabra ruach en el hebreo, viento, ¿ok? Y se hace referencia al Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Entonces, había algo especial en Josué. Tenía que haber algo especial. Si el hombre era un guerrero, si el hombre aprendió a servir, si el hombre vivía en la presencia, óigame, no se apartaba del tabernáculo, no habrá algo especial en la vida de ese joven. Y Dios lo escoge para que sea el próximo, aleluya, líder del pueblo de Israel. En el último capítulo del libro de Deuteronomio, y ya vamos a terminar, encontramos entonces a Dios dándole sepultura a Moisés, y en el versículo 9 del capítulo 34 del libro de Deuteronomio dice la palabra que después que el pueblo lloró a Moisés por 30 días y lloraron por él, dice, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre de él. Oiga, aquí vemos algo más ahora. No solamente Moisés puso de su esplendor, no solamente Moisés puso de su majestad, Moisés puso de su vigor, sino que también dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre de él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pero entiende el próximo versículo, dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aunque Josué tenía el espíritu, aunque fue lleno de sabiduría, aunque tenía el esplendor, tenía la gloria, la majestad, el vigor de Moisés, nunca se levantó uno como Moisés en el pueblo que hablara con Dios cara a cara. Y el capítulo 1, para ir ya para terminar, para cerrar, capítulo 1 del libro de Josué. Encontramos ahora a Dios confirmando el llamado que le hizo a Josué. Siempre que Dios te llama, Dios va a confirmar tu llamado. Vemos
que Moisés era el hombre que tenía el llamado directo de parte de Dios. Encontramos ahora a Josué, ¿ok?, llenando una posición en una forma sustituta. Dios lo aprobó, pero Dios puso a Josué en la posición porque Moisés cometió un error. Él está sustituyendo a Moisés. Josué no tenía un llamado directo, era un llamado indirecto. Él está siendo simplemente el sustituto, llenando la posición, la vacante que dejó, aleluya, Moisés. Dios lo aprueba. ¿Cómo Dios lo aprueba? Lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Josué. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Este es Jehová ahora hablando con Josué. No hablando cara a cara, no dice cómo le habló, pero me imagino que fue una forma audible. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Ok? Imagínense ese territorio, cuán grande, cuán extenso es. Y aquí viene la promesa de Dios para el trabajo y la bendición de Dios sobre el ministerio de Josué. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es suficiente para que yo me llene de gozo, yo salte de alegría, el que Dios me dice que nadie me va a hacer frente en todos los días de mi vida, porque Él va a estar conmigo, porque me va a respaldar, porque Él va a honrar el ministerio. Eso es más que suficiente. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Pero sí le dice, esfuérzate, sé valiente. El trabajo no es de cobardes. El trabajo no es para gente llena de miedo. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, porque tú vas a repartir este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente le recuerdo otra vez, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Ok? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Para que Dios honre nuestro ministerio, no podemos desviarnos, no podemos salirnos de la doctrina, no podemos salirnos de lo que está escrito, no podemos salirnos de lo que está establecido. Si queremos la bendición de Dios y queremos que Dios esté con nosotros y que Dios nos respalde, tenemos que mantenernos firmes y fieles a la palabra, a sus órdenes, a sus decretos, a sus demandas. Porque haciendo así, dice, si no nos apartamos de ella ni a derecha ni a siniestra, seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Dios va a procurar que seamos prosperados en todo, aleluya, lo que emprendamos. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Volvemos otra vez a la palabra, al libro de la ley, a no apartarse de ella, a meditar, a pensar en ella, a guardarla, ¿ok? Guardar todo lo que está escrito, porque entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Dios va a procurar que tú sientas su respaldo, mientras, aleluya, tú hagas la voluntad de Él y tú te sometas, aleluya, a las demandas que Él pone sobre tu ministerio. Entonces, en esta noche termino diciéndoles, aleluya, Dios está buscando hombres y mujeres que sirvan. Dios necesita en la iglesia hombres y mujeres que estén dispuestos a servir. No importando cuál sea el trabajo, no importando cuál sea la responsabilidad, pero que sean hombres que puedan ir a la guerra, o hombres o mujeres que puedan ir a la guerra, que puedan servir a sus líderes, que puedan amar la presencia de Dios, que tengan el Espíritu de Dios en ellos, ¿okay? Y que cuando se les dé el cargo, se les pongan las manos y se les transmita o se les dé el honor, la gloria, el vigor, y ellos puedan recibir sabiduría para llevar a cabo el trabajo que Dios les ha llamado a hacer. Y si esas cosas ocurren, lo más que se puede esperar, o lo menos que podemos esperar,
es la aprobación de Dios en nuestro ministerio y que veremos la gloria de Dios de la misma manera que Josué la vio al introducir al pueblo a la tierra prometida. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias por estar conmigo. Mañana hay culto de oración a las 6 de la tarde directamente desde la estación. Les invitamos a que nos sintonicen para que puedan estar con el hermano Enemías Morales en un culto de oración al Señor. Llame para que deje sus peticiones y para que podamos estar clamando todos por ellas. Así que muchas gracias por estar conmigo. Dios me lo bendiga y Dios le guarde.